Los candelabros de los salones de Almack arrojaban su luz cristalina sobre el pulido suelo, cada colgante facetado temblando con las vibraciones de un centenar de conversaciones, un centenar de risas contenidas, un centenar de susurros que cortaban más limpiamente que cualquier espada. Era febrero del año 1817, y fuera de los altos ventanales, Londres yacía helado bajo un cielo del color del peltre, el frío filtrándose a través del cristal y la piedra para instalarse en la médula misma de la ciudad. Sin embargo, el frío de fuera no era nada comparado con la escarcha que recibió a la señorita Eleanor Hartley mientras permanecía en la periferia del salón de baile, con las manos enguantadas entrelazadas ante ella, con una compostura que le costaba más de lo que cualquiera que la observara podría imaginar. Llevaba un vestido de seda azul pálido, modesto en su elegancia, ni ostentoso ni sencillo, y su cabello oscuro estaba peinado con sencillez, sin los elaborados arreglos preferidos por las otras jóvenes presentes. A su alrededor se arremolinaba la flor y nata de la sociedad, las hijas de condes y vizcondes, las esposas de hombres cuyos títulos se remontaban a siglos, sus perfumes mezclándose en el aire cálido, rosa y lavanda, bergamota y jazmín, mientras sus vestidos susurraban secretos en telas que valían más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Elinor había aprendido a permanecer muy quieta en momentos como estos, a mantener la barbilla nivelada y la expresión serena, incluso mientras veía a las damas apartarse deliberadamente cuando se acercaba, incluso mientras los abanicos se cerraban de golpe como pequeños actos de violencia, incluso mientras los ojos se deslizaban más allá de ella como si fuera simplemente otro mueble, indigno de atención o reconocimiento. Era la hija de Thomas Hartley, cuyos barcos ahora infundían respeto en todos los puertos desde Bristol hasta Bombay, cuya reciente fortuna naviera había comprado una introducción a la sociedad que ninguna cantidad de riqueza podría hacer bienvenida. El vale para Almack's se había obtenido a través de la persistencia y donaciones estratégicas, un billete dorado que prometía la entrada pero no garantizaba la aceptación, y Eleanor comprendía con dolorosa claridad que se encontraba en esta brillante asamblea por mera concesión, una extraña a la que se le permitía observar pero nunca pertenecer. «Qué curioso», pensó, mientras su mirada recorría el mar de rostros pálidos y almas aún más pálidas, que la seda y las joyas disfracen tal pobreza de espíritu. Pero el pensamiento no le trajo consuelo, solo una conciencia más aguda de su soledad, y se encontró recordando el rostro de su padre 3 semanas antes, cuando había llegado el vale, la esperanza en sus ojos de que su hija pudiera encontrar en estos salones lo que él nunca podría darle: pertenencia, aceptación, quizás incluso un partido que asegurara su futuro. No lo avergonzaría huyendo, no concedería a estos pavos reales la satisfacción de verla herida, aunque cada espalda vuelta y cada comentario susurrado detrás de manos levantadas golpeaba con precisión la armadura de su dignidad. El frío de fuera parecía haber encontrado su camino al interior después de todo, posándose sobre sus hombros como un chal inoportuno, y Eleanor permanecía sola en la multitud, observando a los bailarines girar en sus elaborados patrones, preguntándose si este sería su destino, siempre en los márgenes, siempre mirando desde fuera, el oro mercante de su padre transformándose no en aceptación, sino simplemente en una forma más cara de aislamiento. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Lady Pemberton pasó junto a Eleanor
con la precisión de una maniobra militar, su vestido plateado capturando la luz de las velas, mientras se detenía justo al alcance del oído, su voz llegando al pequeño grupo de debutantes reunidas cerca de la mesa de refrescos. «Me pregunto por los estándares de hoy en día», pronunció, sus palabras cayendo como monedas en agua quieta, creando ondas que se extendieron por las inmediaciones. Cuando uno puede comprar la entrada a cualquier establecimiento de Londres, debe cuestionarse si algo conserva su debido significado. Vaya, mi propia abuela habría expirado de la conmoción al ver a las hijas del comercio mezclándose entre las de cuna. El énfasis en la última palabra fue delicado, quirúrgico en su crueldad, y Eleanor sintió el impacto del comentario incluso mientras mantenía su expresión cuidadosamente neutral, sus manos apretándose imperceptiblemente dentro de sus guantes. Se había encontrado con Lady Pemberton 2 veces antes en reuniones más pequeñas, y cada vez la mujer había perfeccionado el arte de reconocer la presencia de Eleanor solo para demostrar su insignificancia, un talento peculiar que parecía traer a su practicante una genuina satisfacción. Al otro lado de la sala, la señorita Worthington vio a Eleanor y ejecutó una actuación digna de Drury Lane, llevándose la mano al pecho con teatral consternación, como si no hubiera notado el acercamiento de Eleanor hasta el último momento, su cuerpo retrocediendo con un disgusto tan exagerado que sus compañeras se giraron para observar la fuente de su angustia. «Oh», suspiró la señorita Worthington, la única sílaba cargada con volúmenes de desprecio, «no me había dado cuenta. Es decir, pensé que quizás estaría más cómoda cerca de la otra zona». Gesticuló vagamente hacia un rincón más oscuro de la habitación, su intención cristalina a pesar de la imprecisión de sus palabras. Eleanor dejó de caminar, su espalda se enderezó unos centímetros y encontró la mirada de la señorita Worthington con una calma firme. «Estoy bastante cómoda aquí, se lo agradezco», respondió, su voz nivelada y clara, y vio algo parpadear en el rostro de la otra mujer. Sorpresa, quizás, o irritación, porque su púa no había hecho brotar sangre visible. Incluso las patrocinadoras, esas árbitras de la aceptabilidad social que le habían concedido el vale, la miraban con un desdén apenas disimulado, sus conversaciones cesando cuando se acercaba, sus ojos deslizándose más allá de ella como si estuviera hecha de cristal, transparente y fácil de pasar por alto. Envuelven su crueldad en seda y la llaman refinamiento, pensó Eleanor, observando la elaborada danza de exclusión que se desarrollaba a su alrededor. Han perfeccionado el arte de herir sin levantar la voz, de destruir con una mirada lo que mi padre tardó años en construir. Se encontró recordando la tarde de 3 semanas antes, cuando había llegado el vale, cómo su padre se había parado en el umbral de su sala de estar, con el precioso papel sujeto cuidadosamente en sus manos curtidas, manos que una vez habían trabajado en los muelles, antes de que la fortuna y la perspicacia para los negocios lo hubieran elevado más allá de sus orígenes. Su rostro se había transformado por la esperanza, por la creencia de que este pequeño rectángulo de aprobación podría abrir puertas para su hija que para siempre permanecerían cerradas para él, que ella podría encontrar entre la alta sociedad lo que a él nunca se le había permitido buscar: aceptación, pertenencia, quizás incluso un afecto no teñido por consideraciones de comercio. No le fallaría, no se retiraría ante estos pavos reales, con su orgullo hereditario y sus superficiales medidas de valía. Se quedaría aquí, en el borde de su brillante mundo, y soportaría cualquier corte que eligieran infligir. Mantendría su compostura incluso mientras cada desaire y cada comentario susurrado
le arrancaban pequeños pedazos de su dignidad, porque huir sería confirmar su juicio, aceptar su valoración de ella como inferior, como indigna, como marcada para siempre por el pecado de haber nacido de un hombre que construyó su fortuna a través del trabajo en lugar de la herencia. La atmósfera en el salón de baile cambió con una precisión tan sutil que Eleanor lo sintió antes de comprender su causa. Un cambio en la calidad de la atención, un giro colectivo de cabezas que se extendió por la concurrencia como el viento moviéndose sobre el agua. Las conversaciones no cesaron por completo, pero bajaron de volumen, se tiñeron de una particular cualidad de conciencia, e incluso los músicos parecieron tocar con mayor cuidado, como si las notas mismas debieran ser más perfectas en este aire repentinamente alterado. Alexander Greystone, duque de Ashworth, se encontraba en la entrada del salón de baile con la autoridad inconsciente de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a ocupar cualquier espacio que eligiera, y Eleanor se encontró observándolo con la claridad desapegada que su aislamiento le permitía, viéndolo como se podría estudiar un retrato en una galería, hermoso, remoto, completamente separado del reino del calor humano ordinario. Tendría quizás 30 años de edad, alto y delgado, con el tipo de rasgos aristocráticos que parecían tallados en lugar de haber crecido, todo líneas limpias y ángulos agudos, su cabello oscuro peinado con una perfección descuidada, su atuendo de noche ajustado con la precisión que sólo los mejores sastres podían lograr. Había algo de frío invernal en él, algo que sugería escarcha asentándose profundamente en la piedra, y Eleanor observó cómo la sala se organizaba a su alrededor, con la deferencia automática que se concede al poder y a un título antiguo, las madres casamenteras enderezando las posturas de sus hijas con toques sutiles, los caballeros ofreciendo pequeñas reverencias de reconocimiento, el aire mismo pareciendo hacer espacio para su paso. Su reputación lo precedía como un heraldo anunciando a la realeza, el duque de Ashworth, cuyo linaje se remontaba más allá de la conquista, cuyo orgullo era legendario, cuya discriminación contra los nuevos ricos estaba tan bien establecida que su presencia en Almack's, donde se concedían vales a cualquiera con fondos suficientes y un escándalo mínimo, era en sí misma notable, una condescendencia que las patrocinadoras sin duda atesoraban como validación de la continua relevancia de su establecimiento entre la verdadera élite. Eleanor había oído los susurros sobre él durante sus breves semanas navegando por los márgenes de la sociedad. Había aprendido que asistía a pocas reuniones, aceptaba menos invitaciones y había rechazado cada intento de las madres ambiciosas por asegurarlo para sus hijas con una frialdad que rayaba en la crueldad. Su mirada se movió sobre la multitud reunida con una eficiencia despectiva, deslizándose sobre rostros y formas como si catalogara y descartara en un solo movimiento, y Eleanor sintió el momento en que sus ojos alcanzaron su posición en la periferia. Sintió la breve pausa cuando su atención se enganchó en su presencia antes de seguir adelante. Pero algo la hizo negarse a apartar la vista, algún núcleo obstinado de dignidad que la había sostenido a través de los desaires acumulados de la noche, y cuando su mirada regresó a ella, como sorprendido de encontrarla aún observando, ella la sostuvo directamente, sin coquetería ni cálculo, sin la invitación melindrosa que había observado emplear a otras jóvenes damas al buscar capturar la atención masculina. Durante el espacio de 3 latidos se miraron a través de la brillante extensión del salón de baile, y Eleanor vio algo parpadear en su expresión, una fisura delgada en la perfección marmórea de su compostura,
sorpresa quizás, o el leve despertar de la curiosidad de que algo no se había comportado como se esperaba. Luego su atención siguió adelante, y él entró por completo en la sala, y Eleanor soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, su corazón latiendo con una fuerza inexplicable contra sus costillas. Son dos de la misma clase, pensó, observándolo aceptar los saludos obsequiosos de aquellos considerados dignos de su atención, ambos de pie, solos en salas abarrotadas, ambos envueltos en una armadura contra el mundo. Pero mientras que el aislamiento de ella había sido impuesto por circunstancias de nacimiento y fortuna, el de él parecía elegido, deliberado, una fortaleza construida desde dentro, con muros diseñados para mantener al mundo a una distancia permanente, y se preguntó qué herida podría haber enseñado a un hombre nacido con tal privilegio la necesidad de una protección tan exhaustiva. Habían pasado 3 semanas desde la noche en Almax, 3 semanas durante las cuales Eleanor había asistido a 2 reuniones más con resultados igualmente desalentadores, y había comenzado a aceptar su posición en los márgenes de la sociedad como permanente cuando la puerta del estudio de su padre se abrió una tarde gris de marzo y vio su rostro. Vio la derrota escrita allí en líneas que parecían haber aparecido de la noche a la mañana, envejeciéndolo una década en el lapso de horas. «Eleanor», dijo, y su voz llevaba un peso que la hizo dejar su libro y levantarse de inmediato, cruzando hacia donde él estaba junto a su escritorio, su mano descansando sobre una pila de correspondencia como si extrajera fuerza de la solidez física del papel y la tinta. La historia surgió en pedazos fracturados. Su socio de negocios, un hombre en quien había confiado durante 15 años, había estado realizando transacciones bajo el nombre de la compañía sin autorización, había hecho inversiones en empresas que rayaban en lo criminal, y ahora el escándalo amenazaba con engullirlos a todos, con destruir no solo su fortuna, sino su nombre, con hacer a Eleanor aún más incasable de lo que sus orígenes mercantiles ya la habían hecho. «Hay una manera», dijo su padre, y ella escuchó la vergüenza en su voz, el odio a sí mismo de un hombre forzado a usar a su hija como moneda en una transacción que nunca debería involucrar corazones humanos. «Un intermediario se me acercó ayer, un abogado llamado Pembroke, que maneja asuntos para el duque de Ashworth». Eleanor sintió que algo frío se instalaba en su pecho al oír el nombre, recordando aquellos ojos gris invierno, aquella frialdad aristocrática, el breve momento en que sus miradas se habían sostenido a través del salón de baile. «El duque requiere un heredero», continuó su padre, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si la velocidad pudiera hacerlas menos dolorosas, «pero ha rechazado a cada debutante que se le ha presentado. Ha dejado claro su desprecio por la naturaleza mercenaria del mercado matrimonial. Pembroke sugirió que un acuerdo de negocios podría ser más aceptable, un contrato con términos claros, un matrimonio de pura conveniencia, sin la pretensión de afecto ni las complicaciones de la expectativa romántica. Tu inclusión en la sociedad, la reputación de nuestra familia asegurada a través de la alianza con su nombre, y a cambio…» No pudo terminar, pero Eleanor entendió lo que no se decía. A cambio, ella proporcionaría los herederos necesarios y luego se desvanecería en cualquier existencia separada que el duque considerara apropiada para una esposa adquirida mediante negociación en lugar de cortejo. La conmoción la golpeó primero. Que tal propuesta pudiera siquiera existir, que su vida pudiera ser determinada por un contrato tan frío como los que su padre firmaba para los envíos de carga,
pero la conmoción dio paso rápidamente a algo más complejo, una cuidadosa ponderación de opciones imposibles. —¿Cuánto tiempo tengo para considerarlo? —preguntó, y el rostro de su padre se arrugó ligeramente ante la firmeza de su voz, ante su falta de llanto, o protesta, o exigencia de que encontrara otra solución. —Pembroke requiere una respuesta para el final de la semana —respondió él. —Eleanor, no te pediría esto si hubiera otra manera, si no hubiera agotado ya todas las posibilidades, si la alternativa no fuera la ruina completa. Se acercó a la ventana, mirando la modesta plaza londinense donde se encontraba su casa, pensando en la fría perfección del duque, su evidente desdén por todo lo tocado por el comercio, y se encontró recordando ese breve momento en que la sorpresa había parpadeado en sus facciones ante su negativa a apartar la mirada. Quizás su frialdad oculta algo, pensó, alguna herida o miedo que se manifiesta como hielo. —Lo haré —dijo, volviéndose para enfrentar a su padre, y vio el alivio y la angustia luchar en sus facciones en igual medida. Me casaré con el duque de Ashworth, y enfrentaré lo que este acuerdo traiga con toda la dignidad que pueda reunir, porque tú me lo has dado todo, y no permitiré que se destruya. La casa del duque de Ashworth en Londres poseía la misma elegancia austera que su dueño, todo líneas limpias y colores apagados. El salón al que llevaron a Eleanor hablaba de una riqueza tan antigua que no requería ostentación, su belleza residiendo en la proporción perfecta en lugar del ornamento. Y ella se sintió extrañamente tranquilizada por esta claridad de propósito, esta negativa a la pretensión que parecía caracterizar tanto al espacio como al hombre que ahora se levantaba de junto a la chimenea para ofrecerle una reverencia de una corrección tan precisa que podría haber sido medida con una regla. —Señorita Hartley —dijo, y su voz llevaba la misma distancia fría que recordaba de aquel breve momento en Almack's—, confío en que Pembroke le ha explicado la naturaleza de esta reunión. Eleanor aceptó el asiento que él le indicó, arreglando sus faldas con deliberado cuidado, usando el pequeño gesto para centrarse antes de encontrar su mirada directamente. Ha explicado que su gracia busca un matrimonio de conveniencia, un acuerdo de negocios que le proporcionaría herederos mientras ofrece a mi familia la protección de su nombre y posición. Algo parpadeó en su expresión, aprobación quizás por su franqueza. Entonces podemos prescindir de cortesías innecesarias, respondió él, moviéndose para pararse frente a la chimenea, su postura sugiriendo a un hombre que dicta términos a un subordinado en lugar de proponer matrimonio a una mujer. Requiero herederos legítimos para asegurar la sucesión. A cambio, usted llevará el título de duquesa, dispondrá del personal doméstico y los fondos que necesite, y después de que se produzcan los hijos necesarios, mantendremos residencias y vidas separadas. Tendrá completa libertad en sus actividades siempre que evite el escándalo. Solo pido discreción y el cumplimiento de la obligación dinástica. La frialdad de aquello golpeó a Eleanor como un golpe físico, pero se sintió extrañamente agradecida por la honestidad, por la ausencia de falso sentimentalismo que habría hecho el acuerdo más doloroso en su engaño. —¿Y qué hay del respeto? —preguntó en voz baja, observándolo con atención. No espero afecto, su gracia, ni albergo delirios románticos, pero pediría respeto mutuo, un reconocimiento de la humanidad compartida, incluso dentro de un acuerdo tan clínico. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, reevaluándola, y Eleanor vio la aguda inteligencia detrás de la frialdad aristocrática. Lo vio sopesar sus palabras contra cualquier expectativa que hubiera traído a esta reunión.
Está usted notablemente compuesta para ser una joven discutiendo lo que equivale a un intercambio contractual de su persona, observó. Y había algo casi como curiosidad enhebrado en la afirmación. Soy práctica, su gracia, respondió Eleanor, encontrando su mirada sin pestañear. Las circunstancias me han enseñado que la supervivencia a veces requiere aceptar situaciones que uno nunca habría elegido y sacar lo mejor de ellas a través de la claridad en lugar del sentimentalismo. Él la contempló en silencio durante un largo momento, y Eleanor tuvo la clara impresión de ser examinada como se podría estudiar una pintura con luz incierta, buscando detalles que pudieran revelar profundidades inesperadas. Su padre mencionó que su madre mantenía extensos jardines, dijo ella, cambiando la conversación con intención deliberada, y que los terrenos de su finca de campo incluyen un jardín de la duquesa, que fue su proyecto particular. Confieso que siempre he encontrado consuelo en cultivar cosas, en la paciencia requerida para cultivar la belleza a partir de una atención cuidadosa. El cambio en él fue inmediato e inconfundible. Una tensión en su mandíbula, una repentina rigidez en sus hombros, algo como dolor destellando en sus facciones antes de que la máscara de fría cortesía volviera a su lugar con una fuerza casi audible. Mi madre lleva muerta 18 años, dijo, su voz con una rotundidad que excluía cualquier discusión posterior. El jardín no es asunto suyo. Ahora, si encuentra los términos aceptables, Pembroke redactará los documentos necesarios. La boda tendrá lugar dentro de un mes en mi finca de campo. No veo ningún propósito en prolongar el compromiso, dada la naturaleza de nuestro acuerdo. Eleanor se levantó. Entendiendo que la entrevista había concluido, que de alguna manera había tocado un territorio demasiado doloroso, incluso para esta negociación superficial, y se encontró pensando que el duque de Ashworth no era frío en absoluto, sino más bien un hombre que había aprendido a congelar su corazón como protección contra alguna herida insoportable. Los términos son aceptables, su gracia, dijo en voz baja, y vio algo que podría haber sido alivio o resignación cruzar sus facciones antes de que él llamara al mayordomo para que la acompañara a la salida, y Eleanor se fue sabiendo que acababa de aceptar casarse con un hombre que le era completamente desconocido, una hermosa fortaleza de hombre que no permitía la entrada, y se preguntó si el desesperado acuerdo que la convertiría en duquesa podría de alguna manera, imposiblemente, convertirse en algo más humano en la cuidadosa acumulación de los días. La boda tuvo lugar en una mañana gris de abril que amenazaba con llover, el cielo colgando bajo y plomizo sobre la antigua capilla que se alzaba al borde de la finca de campo del duque, sus piedras normandas oscuras por la edad y la humedad, y Eleanor caminó sola por el pasillo. Su padre había regresado a Londres para gestionar la salvación de su negocio, hacia un hombre que esperaba con la misma fría cortesía que podría haber mostrado a un socio de negocios, su expresión sin revelar nada, mientras ella tomaba su lugar a su lado, y pronunciaban votos que se sentían más como una recitación contractual que como una promesa sagrada. La ceremonia en sí pasó en una neblina de latín murmurado y el aroma a incienso antiguo. El pequeño grupo de testigos, compuesto principalmente por parientes lejanos del duque, que miraban a Eleanor con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén apenas disimulado, y ella sintió el peso de su evaluación, los cálculos detrás de sus educadas felicitaciones en la escasa recepción que siguió en el gran salón, donde los sirvientes habían dispuesto un impresionante festín que nadie parecía inclinado a disfrutar. El duque permaneció a su lado en todo momento, con modales impecables y una completa ausencia emocional,
presentándola a varios parientes, cuyos nombres olvidó de inmediato, sus rostros desdibujándose en un mar de rasgos aristocráticos que no contenían calidez ni bienvenida, solo la cuidadosa neutralidad de personas que presenciaban una transacción que consideraban por debajo de la dignidad familiar. Y Eleanor se encontró completamente sola, a pesar de estar rodeada de gente, a pesar de llevar ahora uno de los títulos más antiguos de Inglaterra. Cuando llegó la noche y los últimos invitados se marcharon, el duque la escoltó a sus aposentos, una vasta suite decorada en azul pálido y crema que podría haber sido hermosa si no se hubiera sentido tanto como una jaula dorada, y le dio las buenas noches con una reverencia formal antes de retirarse a sus propias habitaciones en una ala distante, dejándola para enfrentar su noche de boda sola, con solo su nueva doncella como compañía, y Eleanor se sentó junto a la ventana mirando los oscuros terrenos que apenas podía ver, y se preguntó en qué tipo de vida se había metido. Las primeras semanas de matrimonio establecieron un patrón de distancia tan cuidadosa que Eleanor podría haber dudado de la existencia de su esposo si no lo hubiera encontrado ocasionalmente en los pasillos o se hubiera sentado frente a él en la cena, comidas tomadas en un silencio casi total roto solo por los intercambios más necesarios sobre asuntos domésticos o el clima, sus respuestas a cualquier intento de conversación genuina, breves hasta el punto de la brusquedad, y aprendió rápidamente a dejar de intentarlo, a aceptar la realidad de que, en efecto, se había casado con un hombre que tenía la intención de seguir siendo un extraño. Ocupaba sus días explorando la vasta finca, caminando por sus terrenos en todo tipo de clima, descubriendo la extensa biblioteca donde podía perderse en los libros. Y fue durante una de esas exploraciones que encontró el jardín amurallado, descuidado y abandonado, su puerta oxidada, pero aún con una placa de latón que decía «El jardín de la duquesa», y algo en Eleanor se agitó al verlo, ante la evidencia de otra mujer que una vez había ostentado su título, y quizás se había sentido igualmente desplazada en esta fría y hermosa prisión de piedra y tradición. «Construiré una vida aquí», pensó Eleanor, de pie entre las rosas enmarañadas y los senderos ahogados. «Incluso si no es la vida que podría haber elegido, incluso si debo hacerlo completamente sola, encontraré un propósito y quizás incluso satisfacción en estas pequeñas libertades que me ha concedido». Y se volvió hacia la casa con renovada determinación, sin saber que en una ventana muy por encima el duque estaba de pie observando su pequeña figura entre las ruinas del santuario de su madre, su expresión ilegible, su mano presionada contra el cristal como si alcanzara algo que se había convencido a sí mismo de que nunca podría tocar. Eleanor comenzó a notar las pequeñas inconsistencias en el primer mes de su matrimonio, sutiles observaciones que sugerían que el duque de Ashworth quizás no era el aristócrata frío y sin corazón que parecía ser en su presencia. Y la primera grieta en esa percepción llegó cuando lo vio hablando con la señora Henshaw, la anciana ama de llaves que había servido a su familia durante 40 años. Toda su conducta se suavizó mientras le preguntaba por su reumatismo e insistía en que delegara las tareas más pesadas en personal más joven. Su mano suave sobre el hombro de ella, en un gesto de una amabilidad tan natural que Eleanor se encontró inmóvil en el pasillo, observando este atisbo de calidez que nunca había visto dirigido hacia ella. Las observaciones se acumularon como pruebas en un juicio que no sabía que estaba llevando a cabo. El jefe de establos, mencionando casualmente que su gracia había jubilado a 3 ancianos criados
con generosas asignaciones en lugar de echarlos cuando ya no podían trabajar. El comentario del administrador de que el duque revisaba personalmente la situación de cada inquilino y había perdonado en silencio los alquileres durante la difícil cosecha de 2 años antes. La forma en que los sirvientes se movían a su alrededor sin la deferencia servil que había presenciado en otras grandes casas, sugiriendo un amo que no gobernaba a través del miedo o el capricho. Una tarde, buscando un libro en la biblioteca, Eleanor encontró al duque en conversación con el administrador de sus tierras, y se detuvo sin ser vista en el umbral, cautivada por la animación en la voz de su esposo mientras discutía la rotación de cultivos y las mejoras de drenaje, su rostro vivo con un entusiasmo que nunca había presenciado, todo su porte transformado de mármol frío a carne cálida, mientras hablaba de su responsabilidad hacia la tierra y quienes la trabajaban, y de repente comprendió que el duque de Ashworth era capaz de un sentimiento profundo, de un cuidado genuino, solo que no por ella, nunca por ella. Debemos asegurarnos de que las cabañas de los inquilinos estén reparadas antes del invierno, decía. Inclinado sobre un mapa extendido en el escritorio, su dedo trazando caminos y límites. Y quiero que la familia de Thompson tenga la cabaña más grande. 5 niños en esas 2 habitaciones es inconcebible. Y el administrador asentía, claramente acostumbrado a un amo que se preocupaba por tales detalles, cuando el duque levantó la vista y vio a Eleanor allí de pie. Y la transformación fue inmediata y desgarradora, toda esa calidez y animación drenándose de sus facciones, mientras la familiar máscara de fría cortesía se asentaba de nuevo en su lugar, como una puerta cerrándose de golpe. Esa noche en la cena, envalentonada por lo que había presenciado y por una creciente curiosidad sobre el hombre con el que se había casado, Eleanor se aventuró a hacer un comentario sobre una novela que había estado leyendo, una que había descubierto en la biblioteca con un marcapáginas que sugería atención reciente, y por un momento vio la sorpresa parpadear en sus facciones antes de que él respondiera con una breve observación sobre la técnica del autor, y aunque el intercambio duró apenas 2 minutos antes de que él se retirara de nuevo al silencio, Eleanor sintió como si hubiera vislumbrado algo precioso a través de una ventana brevemente abierta, alguna evidencia de que bajo el hielo vivía un hombre de inteligencia y profundidad que había elegido encerrarse lejos de ella, y se encontró despierta esa noche preguntándose qué herida le había enseñado una autoprotección tan completa, qué traición lo había convencido de que la calidez era debilidad, y si existía alguna llave que pudiera abrir la fortaleza que había construido alrededor de su corazón, alguna paciencia o persistencia que pudiera convencerlo de que ella no era su enemiga, sino que quizás, imposiblemente, algún día podría ser su amiga. Pasaron las semanas, y Eleanor se sintió repetidamente atraída por el jardín amurallado, ese santuario olvidado que parecía llamar a algo profundo dentro de su propio corazón descuidado, y comenzó el trabajo de restauración con sus propias manos, negándose a delegar la tarea por completo a los jardineros, encontrando algo casi sagrado en el acto de arrancar malas hierbas de alrededor de los rosales que una vez habían sido cuidadosamente atendidos, de despejar senderos que habían desaparecido bajo años de maleza rastrera, y fue el jardinero jefe, el viejo Morrison, que había servido a la familia durante décadas, quien le dijo con su suave acento que este había sido el dominio particular de la difunta duquesa, que había pasado horas aquí cada día hasta que su repentina muerte por fiebre lo había dejado huérfano.
Eleanor supo que el duque solo tenía 12 años cuando su madre murió, que después había ordenado cerrar el jardín con llave y prohibido a cualquiera cuidarlo, y este conocimiento se instaló en su pecho como una piedra, esta evidencia de una herida tan profunda que ni siquiera 15 años podían sanarla, un dolor que se había calcificado en la fría lejanía que encontraba a diario, y trabajó entre las rosas con una nueva ternura, comprendiendo que estaba tocando algo precioso, algo que la conectaba tanto con la mujer que había creado esta belleza como con el niño que la había amado lo suficiente como para preservarla como un santuario incluso en la ruina. Estaba arrodillada en la tierra en una cálida tarde de finales de mayo, con las manos hundidas en el suelo mientras trabajaba para liberar una raíz particularmente obstinada, su vestido ya arruinado y su cabello escapando de sus horquillas, cuando sintió en lugar de oír otra presencia y levantó la vista para encontrar al duque de pie en la entrada del jardín, su rostro completamente desprotegido de una manera que nunca había presenciado, y el dolor en sus ojos era tan crudo, tan inmediato, que Eleanor lo sintió como un golpe físico. Comprendiendo en ese instante que su restauración del jardín de su madre había reabierto algo que él había mantenido cuidadosamente sellado. «No pretendía entrometerme en su trabajo», dijo él, su voz extraña y áspera, e hizo ademán de irse, pero Eleanor se encontró hablando rápidamente, instintivamente. «Por favor, no se vaya. Debería haber pedido su permiso antes de empezar esto. No pensé». Y se interrumpió, insegura, todavía arrodillada allí con tierra en las manos y una genuina angustia en su rostro de que él pudiera pensar que era presuntuosa o cruel. Él permaneció inmóvil durante un largo momento, una batalla interna desarrollándose en sus facciones, y luego, para su completo asombro, entró por completo en el jardín y habló con un cuidado vacilante. «Ella murió aquí, mi madre, en este jardín». Se había estado sintiendo mal, pero insistió en salir a ver las rosas florecer, y se desplomó allí, junto a ese muro, y se fue antes del anochecer. Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la silenciosa devastación de sus palabras, ante esta primera cosa real que él había compartido con ella. «Lo siento mucho», dijo suavemente, poniéndose de pie, pero sin hacer ningún movimiento para acercarse a él, sintiendo su fragilidad. «Perdí a mi propia madre cuando tenía 14 años. Murió en primavera también, y durante años no pude soportar el aroma de las flores que habían estado floreciendo entonces». Y vio algo cambiar en su expresión, un reconocimiento de un dolor afín, y cuando él habló de nuevo su voz era más suave. «Entonces, usted entiende por qué no pude». Y ella asintió, completando su pensamiento con silenciosa certeza. ¿Por qué tuvo que preservarlo exactamente como estaba? Porque cambiarlo habría sido como perderla de nuevo. Y se quedaron allí, en el jardín moteado de sol que de repente se había convertido en un puente entre ellos, y él no se fue, no se retiró detrás de sus muros, sino que preguntó con una voz que contenía el más leve temblor. «Me diría, ¿qué ha planeado para la restauración?» Y Eleanor comenzó a hablar de su visión, observando el asombro amanecer en su rostro, mientras describía cómo honraría lo que su madre había creado mientras lo devolvía a la vida, y ninguno de los dos se dio cuenta de cómo la tarde se alargaba hacia el anochecer, demasiado absortos en esta primera conversación genuina, este tentativo cruce de la distancia que los había separado desde el día en que se casaron. El deshielo, una vez comenzado, continuó con la paciencia inexorable de la primavera cediendo al verano, una lenta acumulación de pequeños momentos
que se construían unos sobre otros como piedras, creando un puente sobre el abismo que los había separado. Y Eleanor se encontró notando los sutiles cambios con un corazón que latía más rápido cada vez que sus caminos se cruzaban en los pasillos de la gran casa. La forma en que su leve asentimiento de reconocimiento comenzó a llevar algo más cálido que la mera cortesía, el fantasma de lo que casi podría llamarse una sonrisa tocando sus labios cuando sus miradas se encontraban durante el desayuno. Las cenas, que una vez habían sido ejercicios de silencio doloroso, comenzaron a extenderse más allá de lo meramente necesario. Conversaciones que habían durado apenas unos minutos, ahora se alargaban a un cuarto de hora, luego a media y luego más, hasta que una noche Eleanor se dio cuenta de que habían estado sentados a la mesa durante casi una hora discutiendo los méritos de diferentes filósofos, sus ojos vivos, con un compromiso intelectual que sólo había vislumbrado aquel día en la biblioteca, y cuando ella ofreció una observación particularmente seca sobre las contradicciones de Rousseau, él emitió un sonido que fue casi, imposiblemente, el comienzo de una risa antes de contenerse, y la calidez que había animado brevemente sus facciones hizo que se le cortara la respiración. Descubrió casi por accidente que él salía a cabalgar cada mañana al amanecer, y al día siguiente se encontró en los establos a esa hora temprana. Y aunque no se había extendido ninguna invitación explícita, cuando él la vio montada y esperando, algo parpadeó en su rostro que podría haber sido placer, y sin palabras comenzaron a cabalgar juntos a través de las mañanas neblinosas, sus caballos moviéndose en un paralelo sociable a través de los terrenos, y estos paseos silenciosos se convirtieron en un ritual que ninguno de los dos reconoció, pero ambos anticiparon, las barreras entre ellos bajando gradualmente con cada amanecer compartido. Una semana de lluvia en junio los confinó a ambos a la casa, y Eleanor se sintió atraída por la biblioteca, donde lo descubrió ya instalado, y en lugar de la retirada incómoda que había esperado, él le indicó una silla cerca del fuego con una pregunta sobre lo que estaba leyendo. Y de alguna manera, la tarde se disolvió en una conversación notable que abarcó desde la literatura hasta la política y la filosofía, y ella observó el asombro cruzar sus facciones cuando reveló la amplitud de su educación, la creencia progresista de su padre de que la mente de una mujer merecía un cultivo igual al de cualquier hombre, y él dijo en voz baja, casi para sí mismo, no esperaba, es decir, nunca he conocido a nadie que... y se detuvo, luchando claramente con algo, y Eleanor comprendió que estaba descubriendo que ella no era lo que él había asumido, no la hija de un comerciante que aspiraba a un estatus, sino una mujer de genuino intelecto y profundidad. El personal de la casa, esos agudos observadores del humor de sus empleadores, comenzaron a intercambiar miradas significativas al presenciar cómo el duque buscaba la compañía de la duquesa en lugar de evitarla, al oír conversación e incluso risas ocasionales del comedor en lugar del silencio opresivo que había caracterizado esos primeros meses, y la señora Henshaw le comentó al ama de llaves que no había visto a su gracia tan animado desde antes de la muerte de su madre, que la frialdad que se había asentado sobre él como escarcha finalmente parecía estar derritiéndose. Eleanor intentó proteger su corazón, intentó mantener la cuidadosa distancia que la protegería de más dolor, pero le resultó cada vez más imposible a medida que presenciaba más del hombre bajo la armadura, la inteligencia, el humor seco y la inesperada amabilidad que había mantenido ocultos,
y se reconoció a sí misma una noche, despierta en su solitaria alcoba, que se había enamorado de su esposo, profunda y completamente, y el conocimiento era a la vez alegría y agonía, porque no podía saber si esta creciente calidez entre ellos era simplemente amistad o algo más. No podía saber si su corazón permanecía tan cerrado como el jardín de su madre lo había estado una vez, o si quizás, imposiblemente, él podría estar aprendiendo a sentir por ella algo de lo que ella sentía por él. La primavera llegó con sus inevitables demandas, y una mañana de finales de abril, durante el desayuno, el duque informó a Eleanor que debían regresar a Londres para la temporada, su tono cuidadosamente neutral mientras explicaba las obligaciones sociales de su posición. Y Eleanor sintió que algo se retorcía en su pecho ante la perspectiva de dejar el santuario que habían construido en el campo, esa cosa frágil que crecía entre ellos y que parecía demasiado delicada para soportar el duro escrutinio de la sociedad, pero asintió con la misma compostura que había cultivado desde la niñez, entendiendo que el deber exigía este regreso. El viaje a la casa de Londres se sintió como un viaje hacia atrás en el tiempo, cada milla devolviéndolos a la formalidad y la distancia que habían caracterizado su temprano matrimonio, y Eleanor observó cómo los muros se reconstruían alrededor de su esposo con cada hora que pasaba. La calidez que había comenzado a animar sus facciones, retirándose detrás de la fría máscara de la indiferencia aristocrática, y se dijo a sí misma que esto era natural, que él debía presentar una cierta cara a la sociedad, pero la pérdida de su intimidad duramente ganada se sintió como un dolor físico. El primer baile al que asistieron juntos, como un matrimonio verdaderamente consumado, aunque sólo ella sabía cuán incompleta permanecía esa verdad, fue en la residencia de la marquesa de Westbrook, y Eleanor se paró al lado de su esposo con un vestido de seda zafiro que había costado más de lo que su padre había ganado una vez en un mes, los diamantes Ashworth fríos contra su garganta, y sintió el familiar cosquilleo de la atención hostil cuando fueron anunciados, los susurros que los siguieron como una brisa maliciosa, y aunque mantuvo la cabeza alta, podía sentir las viejas heridas reabrirse. El conocimiento de que para esta gente siempre sería la hija del comerciante que de alguna manera había atrapado a un duque. Lady Pemberton se acercó con su particular tipo de cortesía venenosa, su sonrisa afilada como el cristal, mientras comentaba: «Qué encantadora se ve su gracia, aunque supongo que uno puede comprar la elegancia incluso si no puede heredarla». Y Eleanor sintió a su esposo tensarse a su lado, y cuando él habló, su voz tenía el filo cortante de la escarcha invernal. Lady Pemberton, le advertiría que mida sus palabras con más cuidado al hablar con mi duquesa. Y la mujer mayor palideció y se retiró, y Eleanor debería haberse sentido reivindicada, pero en cambio solo sintió confusión, porque la frialdad en su tono había estado dirigida tanto a la situación como a Lady Pemberton, y cuando Eleanor lo miró, buscando consuelo, su rostro era una perfecta máscara en blanco, y él se excusó para hablar con un grupo de caballeros al otro lado de la sala, dejándola sola. La velada se convirtió en un eco de pesadilla de aquella primera noche en Almack's, con Eleanor una vez más aislada en la periferia, excepto que ahora llevaba la corona de una duquesa, y el aislamiento se sentía más completo porque había probado algo diferente. Había comenzado a creer que quizás podría pertenecer a algún lugar, que podría ser querida por sí misma, y la defensa pública del duque, seguida de su distancia privada, la confundió y la hirió más que la simple crueldad de los extraños. Era tarde en la noche cuando Eleanor, buscando un momento de respiro de la implacable actuación social, entró en una sala de descanso
y oyó voces desde la puerta, parcialmente abierta, de un salón adyacente. La risa distintiva de Lady Somersby, seguida de su astuta observación. Por supuesto que lo atrapó. ¿A qué más aspiraría la hija de un comerciante sino a una corona? Aunque concedo que fue más lista que la mayoría, fingiendo indiferencia cuando todos sabemos que debió haber calculado cada paso, y otra voz, quizás la señorita Worthington, respondió con falsa simpatía. Pobre Ashworth, atado a una mujer tan por debajo de él, aunque supongo que necesitaba el dinero del acuerdo de su padre. Y Eleanor se quedó helada, las palabras golpeando como golpes físicos, y la peor parte fue el terrible susurro de duda que se deslizó por su mente, el miedo de que quizás su esposo también creyera esto, que quizás su retirada se basara en la sospecha de que ella era exactamente lo que estas mujeres afirmaban. Una oportunista calculadora que de alguna manera había manipulado las circunstancias para atraparlo. Intentó plantearle el asunto esa noche, esperando en el salón de la casa hasta que él regresara de su club, y cuando él entró y la vio todavía despierta, algo parpadeó en su rostro que podría haber sido culpa o miedo antes de que las persianas se cerraran por completo, y ella dijo en voz baja: «Alexander, debo hablar contigo sobre lo que se está diciendo». Pero él la interrumpió con fría precisión. «Lo que la sociedad diga no tiene importancia, Eleanor. Eres la duquesa de Ashworth, y eso debería ser suficiente». Y sintió las palabras como una puerta cerrándose. Comprendió que él se estaba retirando detrás del rango y el título, que el hombre que se había sentado con ella en el jardín y casi se había reído de sus observaciones había desaparecido de nuevo en la armadura de su posición, y cuando intentó alcanzarlo de nuevo, preguntarle directamente si creía las acusaciones, él simplemente la miró con los ojos distantes y dijo: «Creo que es mejor que mantengamos una formalidad apropiada mientras estemos en Londres. La temporada requiere ciertos estándares de conducta». Y Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho, la frágil esperanza que había estado alimentando hecha añicos por la comprensión de que quizás nada había cambiado realmente, que una vez más estaba sola, solo que ahora con mucho más que perder. Alexander Greystone, duque de Ashworth, estaba de pie junto a la ventana de su estudio en Londres, en las horas grises antes del amanecer, observando la luz de las farolas parpadear sobre los adoquines de abajo, y lo atormentaba el recuerdo de otra mujer en otra temporada, 5 años atrás, cuando había sido lo suficientemente joven como para creer que el amor y la confianza eran cosas simples, antes de que Clarissa Pemberton, prima de la venenosa Lady Pemberton, que ahora atormentaba a su esposa, le hubiera enseñado la amarga lección de que el afecto podía ser actuado, que la dulzura podía enmascarar el cálculo, que una mujer podía soportar su compañía e incluso fingir deseo por nada más que el privilegio de ser llamada duquesa. La había amado con el abandono total de un hombre que aún no había aprendido la cautela. Había compartido sus pensamientos, miedos y sueños. Había creído en sus lágrimas y declaraciones. Y cuando la había oído reír con su hermano sobre lo tedioso que lo encontraba, cómo su conversación la aburría, cómo apenas podía soportar su contacto, pero aguantaría cualquier cosa por una corona, algo dentro de él se había congelado y nunca se había descongelado del todo, y ese día había jurado que ninguna mujer volvería a tener el poder de hacerlo sentir pequeño, tonto y utilizado. La presencia de Eleanor en su vida lo aterraba precisamente porque estaba socavando cada defensa que había construido. La calidez que había crecido entre ellos en el campo
amenazando el cuidadoso hielo que lo había protegido, y cuando ella sonreía por algo que él decía, o se encontraba con sus ojos en la mesa del desayuno, con esa particular comprensión en su mirada. Sentía los traicioneros impulsos de esperanza e inmediatamente los aplastaba con los recuerdos del hermoso y falso rostro de Clarissa. La evidencia de la naturaleza genuina de Eleanor se acumulaba a diario. Su amabilidad con los sirvientes que no podían ofrecerle nada, su restauración del jardín de su madre, no por ostentación, sino en las horas tranquilas en que se creía no observada, la inteligencia y el ingenio que mostraba sin ningún intento de encantar o manipular, su dignidad bajo el continuo asalto de la sociedad, cuando una mujer calculadora habría llorado, rabiado o exigido su intervención. Y sin embargo, las viejas heridas susurraban su veneno, sugiriendo que quizás ella era simplemente más hábil que Clarissa, más paciente en su juego, y el pensamiento de que podría ser lo suficientemente tonto como para caer por una inocencia practicada por segunda vez, lo hacía retirarse detrás de los muros que lo habían mantenido a salvo, incluso cuando una parte de él reconocía la terrible injusticia que le estaba haciendo. La observaba ahora desde las sombras del baile de los Beaumont. La veía de pie, sola, cerca de las puertas de la terraza, con su vestido de seda esmeralda, su espalda recta y la cabeza alta, a pesar de los comentarios cortantes que sabía que había soportado, y algo se retorció en su pecho ante su gracia solitaria, la forma en que mantenía su compostura cuando otras mujeres se habrían desmoronado o huido, y pensó de repente en su madre, que había poseído esa misma fuerza tranquila, que le había dicho una vez cuando era pequeño que el verdadero carácter se revela no en la comodidad, sino en la adversidad, en cómo uno se comporta cuando el mundo es cruel. Eleanor se giró ligeramente, quizás sintiendo su mirada, y sus ojos se encontraron a través de la sala abarrotada, y en ese momento, antes de que ella apartara la vista, él vio algo que le cortó la respiración. No cálculo ni actuación, sino simplemente una profunda soledad y dolor, la honestidad cruda de una mujer que había renunciado a intentar demostrar su valía y simplemente estaba soportando, y el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Ella era real, su amabilidad genuina, sus sentimientos verdaderos, y él había sido demasiado cobarde para confiar en la evidencia ante sus propios ojos. Había dejado que el fantasma de una vieja traición lo cegara a la mujer notable que de alguna manera, imposiblemente, había llegado a quererlo a pesar de todas las razones para no hacerlo. Eleanor esperó hasta la tarde siguiente, cuando las obligaciones sociales habían cesado temporalmente y la casa se había asentado en sus ritmos tranquilos, y envió un mensaje solicitando una audiencia privada con su esposo en su estudio, sus manos firmes mientras escribía la nota, aunque su corazón latía contra sus costillas como algo enjaulado y desesperado por la libertad. Cuando entró en el santuario lleno de libros donde él conducía sus negocios, él se levantó de detrás de su escritorio con cuidadosa cortesía, su rostro dispuesto en esa expresión de neutralidad educada que ella había llegado a despreciar. Y cerró la puerta detrás de ella con deliberada precisión antes de volverse para enfrentarlo, reuniendo cada fragmento de dignidad que poseía como una armadura contra la terrible vulnerabilidad de lo que estaba a punto de hacer. «No lo retendré mucho, su gracia», comenzó, y lo vio estremecerse ligeramente ante el tratamiento formal, aunque si por culpa o irritación no pudo decirlo. Simplemente deseo aclarar nuestro acuerdo en adelante, para que ambos podamos entender lo que se espera y evitar cualquier confusión adicional. Él abrió la boca,
como para hablar, pero ella levantó una mano ligeramente, necesitando terminar antes de que su valor fallara, y continuó con una voz que se mantuvo firme por pura fuerza de voluntad. Entiendo que cualquier pequeña amistad que habíamos comenzado a construir en el campo fue una aberración temporal, quizás resultado de la proximidad y la sociedad limitada, y que aquí en Londres prefiere mantener la distancia negociada originalmente en nuestro contrato de matrimonio. Este es su derecho, y no lo disputaré. Observó algo parpadear en sus facciones, dolor quizás, o ira, o alivio, pero su expresión se cerró antes de que pudiera interpretarla, y su silencio se sintió como la confirmación de cada terrible miedo que había atormentado sus noches de insomnio. «Le ofrezco esta seguridad», dijo Eleanor, y su voz permaneció tranquila, pero llevaba el peso de una finalidad absoluta. «Mantendré todas las apariencias públicas que corresponden a la duquesa de Ashworth, cumpliré con cualquier obligación social que requiera, y no lo avergonzaré a usted ni a su nombre con ninguna muestra de emoción o queja, pero no me defenderé de las acusaciones de cálculo o arribismo social, ni ante la sociedad ni ante usted, porque una mujer que debe demostrar constantemente su sinceridad no posee dignidad, y la dignidad es lo único que me queda que realmente me pertenece». Vio sus manos apretarse en el borde de su escritorio, vio su garganta moverse como si fuera a hablar, pero aún así no dijo nada, y su silencio fue respuesta suficiente, confirmación de que él creía al menos una parte de lo que la sociedad susurraba sobre ella, que sospechaba que su amabilidad podría ser una actuación y su creciente afecto meramente una estrategia. «Me retiraré a la finca de campo mañana por la mañana», anunció Eleanor, y vio su cabeza levantarse de golpe, una alarma genuina rompiendo su cuidadosa neutralidad. «No necesita acompañarme. De hecho, creo que es mejor que no lo haga, y permaneceré allí durante la temporada, a menos que tenga una necesidad específica de mi presencia para alguna obligación social, en cuyo caso, por supuesto, regresaré inmediatamente a su solicitud». Las palabras salían más rápido ahora, su compostura comenzando a resquebrajarse en los bordes, y se obligó a reducir la velocidad, a mantener la dignidad que era todo lo que tenía. «No lo cargaré con expectativas de afecto o compañía, Alexander. Lo libero de cualquier obligación más allá de lo contratado originalmente, y solo le pido que me conceda la misma cortesía y me permita construir cualquier vida que pueda en el espacio que me ha dado». Se giró hacia la puerta antes de que él pudiera ver las lágrimas que comenzaban a nublar su visión, antes de que el cuidadoso control que había mantenido pudiera romperse por completo, y su voz finalmente rompió su silencio, ronca y extraña. «Eleanor, espera». Pero ella ya estaba abriendo la puerta, ya estaba pasando, y dijo sin volverse: «No hay nada más que discutir, Su Gracia. Creo que ahora nos entendemos perfectamente». Lo dejó de pie en su estudio y regresó a sus aposentos, donde instruyó a su doncella que empacara sus baúles, y a la mañana siguiente, antes del amanecer, partió hacia la finca de campo en el carruaje de viaje de los Ashworth, observando cómo la casa de Londres retrocedía en la bruma gris de la mañana, y no supo que Alexander estaba en la ventana de su estudio viéndola partir. No lo vio levantar una mano hacia el cristal, como si pudiera llamarla de vuelta. No escuchó la única palabra que pronunció en la habitación vacía como una oración o una maldición: «No». Las semanas que siguieron a la partida de Eleanor se extendieron en un extraño tiempo suspendido mientras el final de la primavera se suavizaba en la dorada bruma del comienzo del verano, y en la finca de campo ella se entregó al trabajo de vivir con una determinación nacida de la necesidad,
levantándose cada mañana antes del amanecer para caminar por los jardines donde el rocío aún se aferraba a las rosas que había plantado, sus manos encontrando consuelo en la honesta labor de coaccionar la belleza de la tierra cuando su corazón permanecía obstinadamente estéril de esperanza. Se reunió con los inquilinos, que al principio parecían sorprendidos por su continua presencia y atención, y luego gradualmente se abrieron a su genuino interés por su bienestar y encontró una especie de paz en los problemas prácticos de las rotaciones de cultivos, las reparaciones de tejados y una viuda anciana que necesitaba ayuda, ocupando su mente con asuntos que tenían soluciones claras, cuando su matrimonio seguía siendo un rompecabezas irresoluble de dolor, anhelo y aceptación resignada. Esto es suficiente, se decía a sí misma cada noche, mientras caía exhausta en la cama. Este trabajo importa, esta gente me necesita, puedo construir una vida con propósito, aunque nunca contenga el amor que había sido tan tonta de esperar. Y si la afirmación se sentía hueca en la oscuridad de su alcoba, apartaba el vacío y se levantaba a la mañana siguiente para intentarlo de nuevo. En Londres, Alexander descubrió que la soledad no era la victoria que una vez había imaginado, sino más bien una peculiar forma de tortura, la casa resonando con ausencia, cada habitación conteniendo el fantasma de la presencia de Eleanor, la biblioteca donde se había sentado a leer en el asiento de la ventana, la sala de música donde una vez la había oído tocar el piano cuando se creía sola, el comedor de desayuno donde su silla estaba vacía frente a la suya y hacía de cada comida un ejercicio de arrepentimiento. Asistía a sus obligaciones sociales con precisión mecánica, consciente de los susurros sobre la duquesa ausente, la especulación sobre su separación, y descubrió que no le importaba en absoluto la opinión de la sociedad, excepto en la medida en que pudiera herir más a Eleanor, y la comprensión de su propia hipocresía, que se había alejado de ella en parte por miedo a lo que decía la sociedad, pero ahora con gusto los condenaría a todos, le sabía amarga en la lengua. Su anciana tía, la condesa viuda de Helmsley, llegó sin anunciarse una tarde a principios de junio y lo encontró en su estudio mirando correspondencia que no había leído, y lo examinó con ojos agudos que no se perdían nada antes de anunciar sin preámbulos. «Eres un necio, Alexander, y nunca he tolerado a los necios de buen grado, incluso cuando comparten mi sangre». Cuando él intentó desviar su censura, ella cortó sus palabras con la precisión de alguien que había navegado por la sociedad durante 7 décadas y no tenía paciencia para las pretensiones. Esa muchacha, y apenas es más que una muchacha, a pesar de toda su dignidad, rechazó cada acuerdo financiero que tu abogado le ofreció, solo pidió fondos para continuar el trabajo del jardín y provisiones para el personal, y tú te sientas aquí haciendo el mártir herido como si ella fuera la que traicionó la confianza. Las palabras lo golpearon como golpes físicos, y cuando hizo el viaje para ver al padre de Eleanor unos días después, ostensiblemente para discutir asuntos de la finca, pero en realidad para entender a la mujer con la que se había casado y a la que había ahuyentado, Thomas Hartley habló de una hija que había cuidado a su madre moribunda con incansable devoción, que había entregado su infancia a llevar la casa de un viudo afligido, que había aceptado un matrimonio sin amor para salvar el honor de su padre y nunca se había quejado del sacrificio. Y Alexander salió de esa reunión con el terrible conocimiento de que cada temor que había albergado sobre el carácter de Eleanor no solo era erróneo, sino el inverso preciso de la verdad. Ella nunca había querido nada de él,
excepto lo que él había tenido demasiado miedo de dar. Alexander pasó los días siguientes en un estado de examen inquieto que se sentía como salir de una larga fiebre, viendo claramente por primera vez la arquitectura de su propio miedo y cuán meticulosamente había construido muros de prisión mientras los llamaba protección. Y comprendió ahora con dolorosa claridad que cada defensa que había construido contra la traición había creado el mismo abandono que más temía, una profecía autocumplida, nacida del orgullo y de viejas heridas que se habían enconado en lugar de sanar. Caminaba por la casa de Londres a horas extrañas, incapaz de dormir, repasando cada interacción con Eleanor, su dignidad en Almack's cuando el mundo la había despreciado, su silenciosa aceptación de un acuerdo sin amor cuando podría haberse negado, su paciente trabajo en los jardines sin buscar elogios ni reconocimiento, su constante amabilidad con sirvientes e inquilinos que no tenían poder social para promover su posición. Y cada recuerdo era una prueba que demolía su cuidadoso edificio de sospecha, mostrándole a una mujer cuya fuerza no provenía del cálculo, sino del mismo origen que le habían enseñado a desdeñar. Su padre comerciante la había criado sin los elaborados juegos de estatus y manipulación de la alta sociedad, le había enseñado el valor del trabajo honesto y el trato directo. Le había dado una educación que valoraba la inteligencia sobre los logros y el carácter sobre las conexiones, y Alexander vio con vergüenza cómo su propio prejuicio aristocrático lo había cegado a la realidad de que los orígenes de Eleanor la habían hecho más genuina, no menos, le habían dado una claridad moral que su propia crianza dorada nunca le había proporcionado. La comprensión de que su orgullo, el mismo orgullo que había creído que distinguía su rango, había sido el veneno que destruía cualquier posibilidad de felicidad, fue una medicina amarga, y se sentó en su estudio una noche con la cabeza entre las manos, entendiendo que había herido a la única persona que nunca había buscado hacerle daño, había ahuyentado a la mujer, cuyo único crimen fue amarlo, a pesar de su determinación de permanecer inamable. Pensó en su madre entonces. Realmente pensó en ella en lugar del recuerdo higienizado al que se había aferrado, y recordó cómo ella a menudo había hablado de la frialdad inicial de su padre, su matrimonio arreglado, los años de paciencia que había empleado antes de que la reserva de su padre se descongelara. El amor no se encuentra, Alexander, le había dicho una vez cuando era joven. Se construye, piedra a piedra, a través de pequeños actos de fe. Y se dio cuenta de que había olvidado su sabiduría en su determinación de evitar su destino, sin entender que el matrimonio de ella no había sido una tragedia, sino un triunfo, que ella había considerado que los años de construcción valieron la pena por el amor que finalmente habían logrado. Debía actuar. Debía encontrar alguna manera de demostrarle a Eleanor que entendía su fracaso y estaba dispuesto a hacer el paciente trabajo de reconstruir lo que su miedo había destruido, y su primer instinto fue hacia un gran gesto, un baile en su honor, una declaración pública, alguna demostración dramática que la sociedad pudiera presenciar y aplaudir. Pero se detuvo, reconociendo que tal espectáculo era exactamente lo que Eleanor despreciaría, que sólo demostraría que todavía le importaba más la apariencia que la sustancia. No, lo que Eleanor merecía no era una actuación, sino una transformación genuina, no palabras, sino una acción sostenida, no el crescendo dramático, sino la tranquila acumulación de pruebas a lo largo del tiempo, y comprendió que debía ir a ella no como un duque que otorga un favor, sino como un hombre que pide la oportunidad de ganar lo que había tenido demasiado miedo de aceptar cuando se le ofreció libremente.
Hizo sus preparativos con cuidado, informando a su administrador que dejaría Londres indefinidamente, arreglando sus asuntos para poder quedarse en la finca de campo todo el tiempo que Eleanor permitiera su presencia, y mientras su carruaje avanzaba hacia el norte a través del campo estival, hacia el lugar donde había visto por última vez la felicidad antes de que el miedo lo hiciera destruirla, Alexander sintió algo que no había experimentado en años. No certeza, que era imposible dado lo profundamente que había dañado su confianza, sino esperanza, frágil y tentativa, de que quizás la paciencia y el arrepentimiento genuino podrían lograr lo que el orgullo y la protección nunca pudieron. Alexander llegó a la finca de campo a finales de agosto, cuando el verano había alcanzado ese momento dorado de plenitud antes del primer susurro del otoño, y encontró a Eleanor en el jardín, como de alguna manera había sabido que lo haría, arrodillada junto a un lecho de rosas con tierra en las manos y la luz del sol atrapada en su cabello, y era más hermosa en ese momento desprotegido que cualquier duquesa perfectamente peinada en los mejores salones de baile de Londres, hermosa de una manera que le hizo doler el pecho con el conocimiento de lo que casi había perdido para siempre por su propia cobardía y orgullo. Ella levantó la vista al sonido de sus pasos en el sendero de grava, y él observó cómo la cautela ensombrecía su expresión, la abierta satisfacción de un momento antes reemplazada por una cuidadosa reserva, y comprendió que esta desconfianza que él había creado donde una vez hubo paciencia y esperanza, era obra suya, su herida infligida por el miedo disfrazado de protección. Su gracia, dijo ella, poniéndose de pie con la dignidad que siempre había marcado su porte, y el tratamiento formal fue un cuchillo en su corazón, un recordatorio de la distancia que él había impuesto entre ellos cuando ella solo había querido cercanía. Eleanor, dijo él, y su nombre de pila se sintió como una oración y una súplica en su lengua. ¿Puedo hablar con usted? He viajado desde Londres expresamente para ese propósito, y entenderé si se niega, pero le pido, le ruego, unos momentos de su tiempo. Vio el conflicto desarrollarse en sus facciones, el deseo de protegerse a sí misma, luchando con algo más que no se atrevía a nombrar. Y después de un largo momento, ella asintió lentamente, señalando un banco bajo una pérgola donde las rosas trepadoras creaban un dosel de flores marchitas. Se sentaron, y él se encontró momentáneamente incapaz de hablar, todas las palabras cuidadosamente preparadas, disolviéndose ante su proximidad y el terrible conocimiento de cuán profundamente le había fallado. Pero ella esperó con esa quietud paciente que era tan esencialmente Eleanor, dándole espacio para encontrar su camino hacia la verdad. He sido un necio, comenzó finalmente, las palabras inadecuadas pero necesarias. Y peor que un necio, he sido cruel y cobarde, y tan ciego por viejas heridas, que no pude ver el regalo que se me había dado hasta que lo había ahuyentado. Se giró para mirarla de frente, necesitando que ella viera su sinceridad, la vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar. Usted merecía honestidad de mi parte y confianza, y en cambio le di sospechas nacidas no de algo que usted hizo, sino de mi propio miedo y orgullo. Permití que la traición de alguien que nunca me conoció realmente envenenara mi capacidad de reconocer el afecto genuino cuando se ofrecía, y lamento más de lo que cualquier palabra puede expresar el dolor que le he causado. Los ojos de Eleanor se habían llenado de lágrimas, aunque no las dejó caer, y su voz cuando habló fue firme, a pesar de la emoción que podía ver que contenía cuidadosamente. ¿Por qué ahora, Alexander? ¿Qué ha cambiado entre su silencio en Londres y su presencia aquí?
Era la pregunta que él sabía que ella haría, la pregunta que merecía responder con total verdad. Yo he cambiado, o más bien, finalmente me he permitido ver lo que siempre fue verdad, que usted nunca quiso nada de mí, excepto lo que yo tenía demasiado miedo de dar, que su carácter es todo lo que yo pretendía valorar, mientras era demasiado prejuicioso para reconocerlo cuando estaba frente a mí, y que la amo, Eleanor. Quizás la he amado desde esa primera noche en Almax, cuando enfrentó la crueldad de la alta sociedad con tanta dignidad y encontró mi mirada sin pestañear. Vio la esperanza encenderse en su expresión, frágil y tentativa, pero también miedo, y ella negó con la cabeza lentamente. No puedo vivir con incertidumbre, Alexander. No puedo pasar mis días preguntándome cuándo se retirará de nuevo detrás de sus muros, cuándo algún susurro o duda le hará retirar su afecto. Preferiría tener una distancia honesta que la tortura de una cercanía condicional. Lo sé, dijo él en voz baja, alcanzando su mano y sintiendo su corazón elevarse cuando ella no la retiró, y sé que las palabras por sí solas no pueden sanar lo que he roto. Por eso no pido su perdón inmediato, sino la oportunidad de demostrar a través de una acción sostenida que mi comprensión es genuina, que puedo ser el esposo que usted merecía desde el principio. Permítame quedarme, Eleanor. Déjeme demostrar a través de la paciencia y la presencia que finalmente he aprendido lo que usted intentó enseñarme todo el tiempo. Permítame quedarme, dijo Alexander en voz baja, y Eleanor vio en sus ojos algo que nunca antes había presenciado. No la reserva fría ni el control cuidadoso, sino una vulnerabilidad cruda y una esperanza tan frágil que le dolió el corazón, incluso mientras temía confiar en ella. Asintió lentamente, incapaz aún de expresar una aceptación total, pero incapaz también de negarle la oportunidad que solicitaba, y así comenzaron días que se sintieron suspendidos fuera del tiempo normal, un interludio dorado donde Alexander demostró con una presencia constante lo que las palabras por sí solas nunca podrían lograr. Aparecía en el jardín cada mañana, no como un duque observando, sino como un hombre dispuesto a trabajar, y se arrodillaba a su lado en la tierra, arrancando malas hierbas y aprendiendo los nombres de las plantas, sus finas ropas olvidadas, mientras escuchaba cómo ella explicaba el cuidadoso cultivo que cada variedad requería, y se encontró relajándose en incrementos tan pequeños que apenas los notó hasta que se dio cuenta de que no solo estaba explicando jardinería, sino sus pensamientos, su filosofía, la forma en que veía el crecimiento como una metáfora de todas las cosas que valían la pena. Se reunieron con los inquilinos juntos, y Eleanor observó a Alexander ver de verdad por primera vez cómo había pasado sus meses de soledad, no en un amargo aislamiento, sino en un cuidado genuino por las personas cuyas vidas dependían de la finca, visitando familias, aprendiendo los nombres de los niños, comprendiendo las luchas y esperanzas particulares de cada hogar, y vio el respeto amanecer en su expresión al reconocer que ella había sido una duquesa en verdad, mientras él simplemente había estado desempeñando el papel. Sus conversaciones se alargaban cada día, extendiéndose a través del té de la tarde y hasta la noche. Y Alexander comenzó a compartir con una vulnerabilidad que la dejó atónita, hablando de su madre no sólo como un recuerdo higienizado, sino como una persona completa, admitiendo cómo su muerte lo había dejado aterrorizado de amar y perder de nuevo, confesando cómo la posterior frialdad de su padre le había enseñado que los muros eran más seguros que los sentimientos,
revelando la solitaria arquitectura de una infancia pasada, aprendiendo a no necesitar nada de nadie. Habló de sus miedos con cruda honestidad. Cómo el origen mercantil de ella le había parecido inicialmente confirmar todos sus prejuicios, cómo la paciencia y amabilidad de ella lo habían aterrorizado precisamente porque eran genuinas, cómo había buscado el cálculo porque eso habría sido más seguro que aceptar que ella ofrecía afecto libremente, sin pedir nada más que él lo recibiera, y Eleanor sintió cómo sus propios muros se desmoronaban al comprender la profundidad de la herida que él había estado llevando. Pequeños gestos se acumularon como intereses compuestos, libros que aparecían en sus aposentos que ella había mencionado querer leer semanas atrás, demostrando que había escuchado y recordado, la puerta del jardín que había colgado torcida, de repente reparada sin fanfarria, su abrigo ofrecido cuando el frío de la noche llegaba durante sus paseos, todavía cálido de sus hombros. Se rieron una noche durante la cena, una risa genuina y desprotegida ante alguna absurdidad que él observó sobre su propia pomposidad anterior. Y el sonido los sorprendió a ambos hasta el silencio, antes de que Eleanor sonriera y él le devolviera la sonrisa con tal calidez que ella sintió el calor subir a sus mejillas. Llegó una mañana en que trabajaban codo con codo plantando bulbos para la floración de primavera, y sus manos se tocaron al alcanzar el mismo paquete de semillas, y ninguno se apartó de inmediato, el contacto perdurando mientras sus miradas se encontraban, y ella vio en sus ojos todo lo que él, ahora demasiado sabio, no se apresuraba a poner en palabras: devoción, esperanza, paciencia, para esperar todo el tiempo que ella necesitara. Eleanor sintió una cautelosa esperanza desplegarse en su pecho como el primer brote verde después del invierno, frágil pero alcanzando la luz, y aunque aún no lo decía en voz alta, comenzó a creer que quizás lo que se había roto podría rehacerse en algo aún más fuerte por haber sido probado y haber sobrevivido. El otoño llegó con una luz dorada que transformó la finca en algo luminoso y fugaz, y en una mañana en que el aire tenía esa claridad peculiar que precede al cambio de estación, Alexander le pidió a Eleanor que caminara con él, su manera conteniendo una gravedad que hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de esperanza y aprensión, mientras colocaba su mano en el brazo que él le ofrecía. La condujo a través del jardín que habían restaurado juntos, pasando por parterres donde las últimas rosas aún florecían con una belleza desafiante, hasta una sección que ella había completado apenas unas semanas antes, un rincón tranquilo donde un banco de piedra se sentaba bajo una pérgola de enredaderas, y solo al acercarse vio la inscripción tallada en el respaldo del banco, palabras que nunca antes había notado: para Catherine, que me enseñó que el amor crece mejor en un terreno cuidadosamente atendido. Mi padre hizo esto para mi madre, dijo Alexander en voz baja, su voz llevando una ternura que ella había llegado a atesorar. Después de 20 años de un matrimonio que comenzó de manera muy parecida al nuestro, arreglado, práctico, dos extraños unidos por el deber y la expectativa. Eleanor lo miró, viendo la emoción jugar en facciones que una vez habían estado tan cuidadosamente guardadas, y él continuó. Mi madre me dijo una vez, cuando yo era lo suficientemente joven como para creer que el amor era simple, que los mejores matrimonios no son los que comienzan con pasión, sino los que crecen hasta alcanzarla a través de la paciencia y el conocimiento genuino. Dijo que su amor por mi padre era como este jardín, algo que requería un cuidado diario y la fe
de que lo que parecía estéril finalmente florecería. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y a Eleanor se le cortó la respiración cuando la abrió para revelar un anillo de una simplicidad extraordinaria. Un único zafiro del color del crepúsculo, engastado en oro desgastado, hermoso no por su ostentación, sino por la evidencia de años de uso, de una vida vivida con este pequeño círculo como compañero constante. «Este era el anillo de mi madre», dijo Alexander, y ella oyó el ligero temblor en su voz. No las grandes joyas ducales que usaba para ocasiones de estado, sino el que mi padre le dio en su 10º aniversario. Cuando finalmente encontró el coraje para decirle que la amaba, lo usó todos los días hasta su muerte, y me hizo prometer que lo guardaría para la mujer que realmente amara, no simplemente con la que me casara. Eleanor sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras Alexander se arrodillaba ante ella en la tierra que su madre una vez había cuidado, su orgulloso porte transformado en vulnerabilidad y esperanza. «Me casé contigo una vez por deber y miedo, Eleanor, y pasé meses demasiado ciego para ver lo que se me había dado. Pero te pido ahora, aquí en el lugar que a mi madre le hubiera encantado ver florecer de nuevo, que te cases conmigo por segunda vez, no ante la ley, sino en verdad, no por conveniencia, sino por elección». Sostuvo el anillo en alto, y la luz dorada se reflejó en las profundidades del zafiro. «Cásate conmigo de nuevo, Eleanor, esta vez de corazón, y déjame pasar los años que se me concedan, demostrando que puedo cuidar lo que estamos cultivando juntos con la misma paciencia y devoción que tú me has mostrado. Di que serás no solo mi duquesa, sino mi amada esposa, mi amiga más verdadera, la que elijo libremente, sabiendo todo lo que esa elección significa». Eleanor se arrodilló ante él, la propiedad olvidada ante tal devoción ofrecida, y tomó su rostro entre sus manos como nunca antes se había atrevido. «Sí», susurró, «sí, Alexander, me casaré contigo una y otra vez, en cada momento que se nos conceda. Te elijo como tú me eliges a mí, libre, plena y para siempre». Él deslizó el anillo en su dedo, donde se asentó como si siempre hubiera pertenecido allí. Y luego la besó con una ternura que hablaba de reverencia y promesa, y ella probó la sal de lágrimas que no podía decir si eran de él, de ella o de ambos, solo que ahora estaban juntos en verdad, dos personas que habían encontrado su camino a través del deber y la distancia hasta este momento de genuina devoción, este reconocimiento de que lo que habían construido juntos era más fuerte por haber sido probado y elegido en lugar de simplemente aceptado, y cuando finalmente se separaron, ambos reían y lloraban a la vez, abrumados por la simple y profunda alegría de haberse encontrado por fin. Su regreso a Londres llegó cuando el otoño pintaba la ciudad en tonos de ámbar y óxido, y aunque Eleanor sintió la aprensión oprimir su pecho mientras su carruaje avanzaba por calles familiares hacia la casa, la mano de Alexander cubriendo la suya le proporcionó un valor que no había poseído en su primera entrada al brillante y sentencioso mundo de la sociedad. La transformación en su relación era evidente para cualquiera con ojos para ver. La forma en que Alexander la ayudó a bajar del carruaje con ternura en lugar de mera cortesía, cómo su mirada la seguía con inconfundible devoción, los pequeños toques inconscientes que hablaban de una intimidad genuina, y a los pocos días de su llegada comenzaron a circular susurros por los salones y clubes de que el duque y la duquesa de Ashworth se habían convertido en un matrimonio por amor, que algo profundo había cambiado durante sus meses en el campo.
Cuando asistieron a su primer baile de la temporada en la residencia de los Weatherby, Eleanor sintió el peso del escrutinio cuando fueron anunciados. Pero esta vez no caminaba sola, sino con la sólida presencia de Alexander a su lado, su mano en la parte baja de su espalda, a la vez protectora y posesiva, de una manera que proclamaba su devoción a cualquiera que observara. Lady Pemberton, cuya lengua afilada había asestado tantos cortes durante esa miserable primera temporada, se acercó con su séquito habitual, su expresión calculadora, mientras ofrecía felicitaciones por su matrimonio con palabras que destilaban una falsa dulzura, y luego, con la crueldad casual que Eleanor recordaba demasiado bien, añadió: «Qué afortunado que algunos logren elevarse tanto por encima de su estación natural, aunque supongo que incluso las hijas de comerciantes pueden aprender refinamiento con suficiente motivación e instrucción». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno, y Eleanor sintió el viejo dolor resurgir incluso mientras se preparaba para responder con la dignidad que había aprendido a blandir como escudo y espada. Pero la voz de Alexander cortó el momento con una frialdad que pareció hacer bajar la temperatura. «Lady Pemberton, me veo obligado a corregir un malentendido que parece plagar a ciertos miembros de la sociedad que confunden la antigüedad del nombre con la superioridad del carácter». Su tono llevaba la autoridad absoluta de su posición, atrayendo la atención de los invitados circundantes mientras continuaba: «El valor de mi esposa no tiene nada que ver con la fortuna o la posición, sino con su extraordinario carácter, su genuina compasión, su notable inteligencia y su capacidad para la gracia en circunstancias que habrían quebrado a almas menores. Ella me ha enseñado que la verdadera nobleza no reside en los títulos heredados, sino en cómo se trata a aquellos con menos poder, y bajo esa medida ella supera a la mayoría de la supuesta élite de esta compañía, incluyéndome a mí anteriormente». Eleanor vio el rostro de Lady Pemberton enrojecer de humillación mientras Alexander le daba la espalda con un desdén deliberado, llevándose a Eleanor mientras las conversaciones estallaban a su alrededor como un reguero de pólvora, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No triunfo, pues nunca había querido la vindicación a través de la humillación de otros, sino más bien un silencioso reconocimiento de que la declaración pública de Alexander había sido menos sobre una guerra social y más sobre la simple verdad dicha sin disculpas ni vacilaciones. En las semanas que siguieron, Eleanor notó un cambio en cómo la sociedad la recibía. No una aceptación universal, pues siempre habría quienes se aferraran a los prejuicios y a las estrechas definiciones de valía, sino un creciente respeto e incluso admiración por la duquesa, que se comportaba con una dignidad tranquila y cuyo esposo mostraba una devoción tan evidente que hablaba con más elocuencia que cualquier defensa. Sin embargo, Eleanor descubrió, para su sorpresa, que esta aceptación importaba mucho menos de lo que podría haber importado antes. Asistía a bailes y funciones sociales porque el deber lo requería, pero su felicidad ya no dependía de la aprobación de la sociedad. Y cuando Alexander se inclinó durante un musical particularmente tedioso para susurrar que podrían escabullirse temprano para volver a casa, sintió la alegría florecer en su pecho ante la perspectiva no de un escape, sino del mundo privado que habían construido juntos, la vida que importaba más que la brillante superficialidad de cualquier salón de baile. Partieron esa noche mientras el entretenimiento continuaba, y mientras su carruaje avanzaba por las calles iluminadas por farolas hacia su hogar, Alexander la acercó, y Eleanor apoyó la cabeza en su hombro,
contenta sabiendo que no regresaban al deber o a la obligación, sino a la genuina asociación que habían cultivado con tanta paciencia y cuidado. Y finalmente comprendió que las burlas en Almax no la habían llevado a la humillación, sino a algo mucho más valioso, un amor que había sido probado y elegido, y construido sobre la base más sólida de todas, dos personas que se veían claramente y, aun así, elegían la devoción. Habían pasado 3 años, como el cambio de las estaciones que marca todas las transformaciones profundas, y en una mañana de primavera, en que las flores de manzano flotaban en un aire dulce con la promesa de la renovación, Eleanor estaba de pie junto a la ventana de la sala matutina, observando una escena que llenaba su corazón de tal plenitud que a veces se preguntaba cómo un solo pecho podía contener tanta alegría sin simplemente estallar por la abundancia. En el jardín de abajo, el jardín que se había convertido tanto en símbolo como en prueba de lo que la paciencia y la devoción podían cultivar, 2 niños pequeños se perseguían por senderos bordeados de rosas tempranas, sus risas brillantes como campanas, mientras su padre se arrodillaba en la hierba con la más pequeña, una niña de 18 meses cuyos rizos oscuros atrapaban la luz del sol, mientras Alexander le mostraba cómo ahuecar suavemente una flor en unas manitas que apenas estaban aprendiendo la diferencia entre el asombro y el daño. Eleanor sintió unos brazos rodear su cintura por detrás, pero no era Alexander, él estaba abajo con sus hijos, sino el eco de un recuerdo, el fantasma de la mujer que había estado sola en Almax, creyéndose no deseada e indigna, y le envió a ese fantasma un mensaje a través del tiempo. No puedes verlo ahora, pero las burlas que te hieren te están llevando hacia algo más hermoso de lo que puedes imaginar. Alexander levantó la vista entonces, como si sintiera su mirada, y la sonrisa que le dedicó contenía una ternura tan desprotegida que todavía se maravillaba de cuán completamente se había transformado del hombre frío y defendido que se había casado con ella con escarcha en la voz e invierno en los ojos, aunque sabía que la verdad era más compleja, que no se había transformado tanto como finalmente había revelado lo que siempre había existido bajo el hielo protector. Y era ella quien había aprendido a ver con claridad, a esperar pacientemente, a confiar en que lo que parecía congelado en realidad solo podría estar durmiendo. Dejó la ventana y se dirigió al jardín, entrando en la luz de la mañana que doraba todo lo que tocaba, y cuando llegó junto a Alexander, él se puso de pie y la atrajo hacia sí con fácil afecto. Esta intimidad casual, ahora tan natural entre ellos, que apenas podía recordar la cuidadosa distancia de sus primeros meses, aunque recordaba lo suficiente como para atesorar lo que habían construido a través de la elección consciente y el cuidado diario. ¿Recuerdas?, murmuró Alexander contra su cabello, mientras sus hijos jugaban a su alrededor en una feliz inconsciencia de todo lo que no fuera la alegría inmediata. Cuando empezaste a trabajar en este jardín y pensé que intentabas atormentarme con el recuerdo de mi madre. Eleanor rió suavemente, inclinando su rostro para encontrar sus ojos, esos ojos grises que una vez habían parecido fríos como tormentas de invierno, pero que ahora sabía que contenían profundidades de calidez reservadas solo para aquellos a quienes amaba. Recuerdo que observabas desde la ventana como si estuviera realizando algún tipo de brujería en lugar de una simple siembra. Estabas realizando brujería, dijo él seriamente, aunque el humor jugaba en las comisuras de su boca, devolviendo a la vida cosas muertas, haciéndome sentir cosas que había jurado no volver a sentir jamás. Si eso no es magia,
no sé qué es. Su hijo mayor, William, corrió entonces reclamando la atención de su padre para un asunto crucial que involucraba a un caracol, y Alexander levantó al niño con la fuerza fácil de un hombre completamente cómodo en su papel de padre. Y Eleanor observó a los dos examinar a la criatura con solemne atención mientras su hija se acercaba para agarrar las faldas de Eleanor, y ella levantó a la niña en sus brazos, respirando esa dulzura particular del cabello calentado por el sol y la confianza inocente. Más tarde, cuando los niños habían sido llevados adentro para su comida del mediodía, y Eleanor y Alexander caminaban solos por los senderos del jardín, él se detuvo en el banco que llevaba la inscripción de su madre y sentó a Eleanor a su lado, su mano encontrando la de ella con la certeza inconsciente de la larga costumbre. «Estoy agradecido», dijo en voz baja, «cada día por aquella noche fría en Almax en que la hija de un comerciante se negó a apartar la mirada de un necio orgulloso. Estoy agradecido por la desesperación de tu padre, que me dio una excusa para atarte a mí, incluso cuando estaba demasiado ciego para saber lo que estaba ganando. Estoy agradecido por cada momento de nuestro viaje, incluso los dolorosos, porque nos trajeron aquí, a esta vida que hemos construido juntos». Eleanor apoyó la cabeza en su hombro, su corazón lleno de la misma gratitud, el mismo asombro por cuán completamente su frío comienzo había florecido en esta cálida abundancia, y pensó en todos los pequeños momentos que se habían acumulado como intereses compuestos en la riqueza de su felicidad actual. Los libros compartidos, los paseos matutinos, las conversaciones que se habían alargado gradualmente de minutos a horas, el jardín restaurado juntos, el anillo ofrecido bajo la luz del otoño, los hijos concebidos en un amor genuino en lugar de un mero deber, y comprendió que su historia nunca había sido sobre la vindicación social o la demostración de valía a un mundo sentencioso, sino sobre dos personas heridas aprendiendo a confiar de nuevo, a ser vulnerables de nuevo, a elegir la devoción a pesar del miedo y el dolor pasado. «Volvería a vivir todo de nuevo», dijo Eleanor en voz baja. «Cada burla, cada comida solitaria, cada momento de incertidumbre. Lo soportaría todo de nuevo sabiendo que me condujo a esto, a ti, a la vida que compartimos y a la familia que hemos creado». Alexander giró su rostro hacia el suyo y la besó con una ternura que todavía tenía el poder de cortarle la respiración, y cuando se apartó, sus ojos tenían esa mirada que ella había llegado a atesorar por encima de todas las demás, la mirada que decía que era vista por completo y amada enteramente, no a pesar de sus orígenes, sino incluyéndolos, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era en su ser esencial. Se sentaron juntos mientras la luz de la tarde se inclinaba dorada a través de las hojas, dos personas que habían viajado de un acuerdo frío a una profunda asociación, y Eleanor supo que si pudiera enviar un mensaje a su yo más joven, de pie sola al borde de aquel brillante salón de baile, diría simplemente: «Las burlas no te definen, y el viaje a través de ellas te llevará a casa».